Muchas gracias, Adolfo Salomón, Carmen Curiel, Roberto Gil y el patrón Ángel Acosta. Saludo a todos los amables radioescuchas y a los que están aquí en cabina en el control remoto, en el remoto interior. Bueno, yo quiero tratar, más que tratarlo como una efeméride, tratarlo desde el punto de vista de la figura y lo que eso significó. Carmencita bien tempranito dijo que hoy se cumplía un aniversario más del nacimiento de José Francisco Peña Gómez, y hoy colgué un video precisamente donde había entrevistado a la señora que le hizo el parto a la mamá de Peña Gómez. Fui a Loma del Flaco hace ya casi 3 décadas y colgué ese pequeño cortecito que fue parte de un documental que hice tras la muerte de José Francisco Peña Gómez, y que recordé varios momentos. Por ejemplo, yo recuerdo una entrevista que le hice para, después que él había terminado el mitin de cierre de campaña del año 94, que fueron las elecciones en las que una gran cantidad de los dominicanos estiman que le robaron el triunfo. Equivocadamente. Bueno, pero estoy diciendo que una gran cantidad de los dominicanos creen que le robaron el triunfo. Y entonces, bueno, en esa entrevista recuerdo que debió ser las 9 de la noche casi, cuando fui a buscarlo a su casa para preguntarle, para hacer unas preguntas para un trabajo de cierre de campaña, por cierto, y él me había mandado a decir de que ya él había hecho su cierre de campaña en un discurso que duró más de 3 horas. Y yo le insistí y le dije a través de doña Peggy que por favor que me permitiera, aunque sea 5 minutos. Y me cedió la entrevista. Y esa entrevista se quedó para la historia. Una entrevista en la que se extendió casi a 1 hora. Solo eran 5 minutos, había pedido. Pero la manera de él comportarse, la respuesta que daba, hizo que la entrevista siguiera a más de 1 hora. Y esa entrevista tratamos de muchísimas cosas. El 80% más no estaba referido a la política. Repito, no estaba relacionado a la política. Una de las pocas preguntas políticas que le hice, lo recuerdo como ahora, fue: doctor, ¿cómo se siente una persona cuando pueden faltarle horas para ser presidente electo de un país? Su respuesta nunca la voy a poder olvidar, nunca la voy a olvidar. Decía en su respuesta: mira, mi hijo, los políticos no acabamos de entender que los pueblos nos eligen, nos hacen gobierno para que nosotros le devolvamos el poder. Repito, el pueblo nos da el poder, nos hace gobierno para que nosotros le devolvamos el poder. Una persona que estaba bien clara con respecto a lo que era el poder, con respecto a lo que era la participación de la política. Miren que ahorita cuando estábamos hablando de asuntos de enemistades, no, él hablaba siempre ciertamente de diferencias políticas. Y a eso se refirió cuando llegó a un acuerdo con Jacobo Magluta, que por cierto el patrón lo estaba recordando ahorita. Y yo recuerdo ese momento también cuando él pidió disculpas y dijo textualmente: el licenciado Jacobo Magluta y yo hemos enterrado las diferencias políticas. Él insistía mucho en eso, en las diferencias políticas. Y tanto así que yo recuerdo incluso, y recordarán algunos de los amables radioescuchas, supongo que el patrón también por su edad y todo eso, que cuando el acuerdo en el Palacio Nacional, creo que fue la misma Carmen Milagros Ortiz Bosque, le había recordado que ese no era el acuerdo, que ese no era el pacto, el que estaba en el papel. Y él le dijo: pero ahora con todos los canales y todos los medios aquí, en transmisiones en vivo que vamos a hacer y todo. Y ahí precisamente se metió el tema del 50+1. Y probablemente eso fue lo que le costó no haber ganado las elecciones del 50+1. Tengan la seguridad casi que así fue. Pero me tocó muchísimas oportunidades de seguirlo como reportero en varios puntos. Y lo que yo percibía en él era una persona sumamente humilde. En algún momento me comentó en una de las entrevistas también que él a veces tenía que se subía a veces con algunos de sus seguidores, y que él entendía que le había faltado y él se devolvía otra vez al partido a pedirle disculpas. Era un hombre lleno de humildad, así es.
y de resolver grandes problemas a personas que lo necesitaban, independientemente, no asunto de clientelismo al estilo de ahora, no, de hacer gestiones para sacar una persona en avión para Venezuela, por ejemplo, un pobre que no tenía ninguna posibilidad. Hay que hablarle a la generación y a la generación de políticos y a los mismos de las generaciones que están en el gobierno para que entiendan que ese fue el líder del Partido Revolucionario Dominicano, el más grande líder de masas de la República Dominicana. Y yo no tengo la menor duda de que las grandes manifestaciones políticas que se hicieron en este país las encabezó el doctor José Francisco Peña Gómez en el puente precisamente de la 17. Creo que esta mañana ahí hubo un homenaje de parte de los jóvenes. Pero que le lleven esos mensajes a los jóvenes, incluso a los jóvenes del partido de gobierno, para que precisamente hablo de ellos porque muchos de esos jóvenes están en posiciones desde el Estado, desde el gobierno, mejor dicho, y entonces que actúen con humildad, que no se lleven los puestos a la cabeza, que no miren por encima del hombro, que piensen que cuando ellos estaban tratando de conquistar el poder, no pedían currículum, y ahora sí piden experiencia y todo, y lo hacen también, no solo esto, por supuesto, lo hicieron lo que tuvieron también, en casi todos los gobiernos. Entonces, la política debe verse en otra óptica, en otro sentido, y esa es la lección que nos dejaron esos tres grandes líderes políticos, fundamentalmente el doctor Peña Gómez y el profesor Juan Bosch, que fueron cúspides, estuvieron mucho más alto que Torre Eiffel en cuanto a su moralidad y su comportamiento con la sociedad y sus seguidores. Peña Gómez llegó a un nivel que ya decía uno de los camarógrafos que yo trabajaba con él, me decía, mira, es que ya Peña no tiene que anunciar las actividades, ya él dice, vámonos para el malecón, y detrás de él lo seguían el pueblo. Lo seguían miles y miles y miles de personas. ¿Qué otra grandeza tenía? Que no importa. Peña Gómez anunciaba, por ejemplo, que tenía una actividad a las 4 de la tarde en Asua y a las 6 en Barahona. Y llegaba a Barahona a las 9 y a las 10 de la noche y a Pedernales a las 12 de la noche y la gente lo esperaba. Eso era un líder, un gran líder de masa que interpretó los sentimientos de una sociedad y que precisamente su gran fuerte político fue uno de los momentos más difíciles que confrontó la República Dominicana, que fue el tema de la conquista hacia la libertad. Por supuesto que ahí estuvo su maestro político en ese tema, que fue el profesor Juan Bosch, porque uno de los planteamientos que rompía radicalmente con el pasado era precisamente... Y los fundadores del PRD, que tenían un criterio de esa necesidad. Sí, pero hay que decir que ellos fueron los líderes y que a Peña Gómez le tocó un momento muy difícil después que se fue Juan Bosch de poder aguantar el partido y tuvo que resistir una división posterior, por cierto, con la de Jacobo Magluta y volver con el bloque institucional hasta levantarlo otra vez y finalmente volvió a ser el gran líder del PRD hasta el 94 por ahí, porque después creo que después vino su muerte en el 98 y ahí fue que se produjo el barrido de sentimientos que el fenecido Atuey de Camps había dicho que era un chapeo parejo y que no hay ninguna duda de que ese triunfo grande que tuvo el Partido Revolucionario Dominicano en todo el Congreso fue producto precisamente de una situación sentimental por la muerte de José Francisco Peña Gómez. Esa referencia que tú haces, Carlos Julio, de los momentos que él vivió cuando tuvo que echarse encima al PRD o en varias ocasiones, me convencen a mí. Recuerda que yo no soy de origen PRDista, yo tengo del 2006 hacia acá en el PRD. Si hay algo que debe ser considerado el legado de Peña Gómez a la democracia, a las futuras generaciones, su gran legado es el PRD. Por cuanto yo encuentro una contradicción decir a alguien que es peñagomista y que trate de destruir al PRD. Porque el PRD no es lo que creó Peña Gómez. Es que una sigla no es lo que hace, es como el hábito que no hace el monje. Lo que soñó Peña Gómez, por lo que murió Peña Gómez, por lo que murió Atuey, no es absolutamente nada parecido con lo que le dejaron en la mano a Miguel Vargas Maldonado. ¿Dónde está eso ahora? ¿Que dónde está qué?
lo que el legado. Se los Ah, hartó lo Miguel que pasa- Vargas con yuca. Miguel legado. Vargas y su equipo se comieron al PRD. Tanto así Pero yo que, creo- que provocaron una incisión que hoy se llama PRM y está gobernando. No, pero ese es otro tema. Ojalá y un Ah, día lo ese es otro podamos ver, tema. Pero no compañero. quiero Porque Vamos que a ver. vayan. yo creo que quien dañó al PRD Ajá, fue ¿quién? Hipólito Mejía. Hipólito, bueno. Pero es Más que que yo no, Miguel es Vargas. que Miguel yo no- Vargas está tratando de salvarlo. es que yo no Bueno, quiero ahí irme sí, por claro, ahí. ese patriota. Yo no Así quiero es. irme Sí. por la. Sí, perdón, pero lo que te digo es que como tú lo refieres de los sacrificios que él hizo por el partido, inclusive cuando crea el vice, se devuelve para atrás cuando se da cuenta, coño, pero ¿qué hice? Y se devuelve. ¿Cómo Es- que se devuelve? No se devolvió de ningún lado. ¿Cómo que no se Él devuelve? dejó el bis y se lo dejó a su hijo. Y se fue para su partido. Bueno, no, pero no se devolvió. Donde él era el líder. Él porque tuvo, no, tuvo un plan A y un plan B, como mucha gente. Ey. El plan B, Pero- creo que por aquí también. Esa es la realidad, pues si vamos a decir todo, vamos a decir la realidad. Creía en su El bis- partido y el su bis- legado era el PRD. No, y su legado Pero para no- sus hijos fue su plan B. Y decir el bis. hoy- y decir el hoy bis que- aglutinaba allí unas fuerzas que no aglutinaban el PRD. Cuidado con el bis. Vamos a construir la historia, Trata todavía bien. muy reciente, para uno desapoderarse de esas pasiones. Pero si vamos a decirle al pueblo, vamos a decirle toda la vaina como es. No es posible Peña para tenía mí. sus virtudes también, pero también tenía sus defectos. No es posible para mí. Y era No fui político. Peña Gomista Mi y soy un querido nuevo, Peña Gómez. un Y era Nobel político. PRDista. Yo adoraba a Peña. Yo debo tener la última entrevista que un periodista le hizo a Peña Gómez en Cambita. Y tengo también la entrevista cuando él le dijo a Leonel Fernández que era un pollito. Me lo dijo a mí. Que a mí, tú me vas a comparar, yo soy una Está escrito en la galaxia. historia, patrón. No, eso Está escrito en la historia. eso es la historia. yo soy una galaxia. Pero no es Me voy a posible. comparar con un pollito nuevo. Eso se lo no, lo contestó que él. No es pasa posible es- decir que Adolfo usted es Salomón. PRDista y odiar ese partido, que es el gran legado de Sí, Peña pero Gómez. no quiero, No me no jodan. quiero que ustedes lo desvíen por ahí, por lo que ha politizar sido, en- lo que ha sido la división del partido, que fue un asunto que de seguro golpeó sentimentalmente a Peña Gómez. Yo no quiero irme por ahí, Andando yo no una estoy pela, diciendo Adolfo. esto. Para mí, por eso es que muchos se confunden. Todavía Adolfo estaba confundiendo y lo traicionó el subconsciente cuando dije en algún momento el PRD queriendo referirse al PRM. ¿Por qué? Porque yo no estoy, en mi cabeza no está PRM, PRD, en mi cabeza está el PRD de aquellos tiempos de Peña Gómez para atrás hacia Juan Bosch, Patrón, ¿y cuando qué ganó Peña- las elecciones, las primeras elecciones libres. Tú no puedes tras la politizar muerte a de Peña Trujillo. Gómez bajo ninguna circunstancia. Peña Gómez, hoy, de los 30 partidos existentes, 19 son parte de su legado. 19. Una locura. Pero además, como también se dicen muchas cosas buenas de Peña Gómez, hay algunas que no son tan Mala. buenas. Por No, ejemplo, dime, por ejemplo, compadre. los asuntos cómo se resolvían los asuntos en el PRD. 2 más 2. ¿Quién fue que lo? Entonces al final eso. Ah, no, pero ahí nos vamos. Vamos a ver. Si lo planteamos por ahí, oye, lo primero es que no tenía un cuello romano. Y los que tienen cuello romano tampoco son perfectos. O sea, perfecto es Dios. Nadie es perfecto. Ahora, yo creo que dentro de los valores y sobre todo en una actividad como lo es la política, de antivalores, porque en la política predominan mucho los antivalores. La mentira, el odio, la maldad, la corrupción, la venganza, todos esos Todo antivalores. la mentira. Todos esos antivalores predominan en la política. Y creo precisamente que no fue lo que caracterizó a Peña Gómez, tampoco Juan Bosch, que fue su gran maestro político. De manera que quiero que lo veamos por ahí. No fue un tipo perfecto, por supuesto que no, pero era una persona muy diferente dentro de lo que es la actividad política. Y dejó un legado sumamente importante desde el punto de vista de sus aportes a la democracia, desde el punto de vista de sus aportes a las libertades y desde el punto de vista de la trascendencia política que tuvo con respecto a la actividad política internacional. Porque hay que decir que ese otro fue parte de sus fuertes. Cómo él lograba juntarse con los grandes de la política del mundo, con los grandes de la política mundial, para decidir temas que incluso ni siquiera eran locales, temas grandes. Por ejemplo, Grandes soluciones mundiales. el fue tema de las protagonista. Malvinas, cuando la crisis entre el Reino Unido y Argentina, una de las posiciones que se escuchó fue la Esa es posición una de Peña de las Gómez. grandezas y contradicciones en torno a Peña. Aportó con Willy Brandt, con François Mitterrand, con todos esos grandes líderes mundiales, España. pero no pudo aportar la solución del tema con Haití. ¿Por qué? Porque pensaban que Haití era precisamente él.
Por eso es que Balaguer no me diga a mí que era amigo de Peña Gómez. Lo haitianizó y no valió. Ni siquiera podía referirse un hombre con la fuerza de Peña Gómez al tema haitiano, porque si lo hacía, sí se refería. Un hombre que ayudó en temas del mundo. Sí, claro. Ayudó en temas del En mundo. este Se temita juntaba de él. con los grandes líderes del mundo Pero- a discutir de pero política nunca lo mundial. oíste hablar de este Y gracias temita. a esa carrera internacional es que fue aceptado localmente. Y claro, se impuso la Porque no lo iban a internacionalidad. aceptar aquí. Sí. Los afrancesados compañeros Sí, de partido. los Joaquín Balaguer y su gente. No, Joaquín no. Sí, Joaquín Balaguer era principal afrancesado y era principal No. opositor. Pero no es porque Balaguer sea un hombre de mal resentimiento, sino porque era un vehículo, era un político a capa y espada. Te dejo de tarea ¿Entiendes? cuáles eran los afrancesados. Bueno, había entre ellos Balaguer. Había uno PRDista, tenga cuidado. Hay Varios. muchos. Ah, bueno. Este muchacho, ¿cómo que se llama? Y Que, distinguidas damas también. un afrancesado, el del Tribunal Constitucional. ¿Y cómo le llama uno que murió? ¿Cómo se llama un No, señor? yo, varios yo me muertos. recuerdo bien, pero no te lo voy a decir. Pues dímelo por aquí, pues yo lo- Escríbelo, ven, Carlos. No, porque esto es radio. Dime. Carmen Sí. tiene. Carmen. Que un apellido, bueno, Sí, que sí. era muy prestante. Ese No, si mismo me hubiera es. acordado, yo lo digo. ¿Quieres coger esa llamada en tu turno? Muy intelectual. Buenas. Sí. Sí. Hugo Tolentino digo sí. Hugo Tolentino, dime. Ay, Exacto. Dios. Mira, Ángel, Sí. tú dices que somos los enemigos del PRD. Oye, pero cuando yo fui a votar esa convención y fui parte de ese 95% que nos expulsaron del PRD, nos sacaron como perros, después de una militancia leal. No, a nadie lo votaron, eso no es verdad. Claro que sí, Miguel Vargas comulgó Votaron a contra su Hipólito. partido. No, votaron, Hipólito. no te votaron. ¿Y por qué formaron el PRM? Porque se fueron. Sí, se fueron. Ah. Se fueron solos. Nadie lo votó a ellos. Ellos fueron Nos solos. vamos a una